لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Pero hoy vamos a ver algunos pasajes que desde el punto de vista de los musulmanes son pasajes que nosotros queremos resaltar porque desde nuestra óptica estos pasajes están acercando a la familia abrámica más, son más evidentes y son para prestarle atención desde el punto de vista islámico en cuanto al análisis de las escrituras en que se basan los cristianos, la Biblia, que el Corán, el Sagrado Corán confirma la revelación a Moisés, la revelación a Abraham, a Moisés, a Jesús. Y entonces vamos a ver algunos pasajes importantes. Vamos a verlo en orden cronológico para ir acercándonos a lo que les quiero expresar en esta charla de hoy. El primer tema importante es Génesis capítulo 17, versículo 20. Génesis, Antiguo Testamento, Pentateuco, de los 5 libros revelados de la Torá. Génesis capítulo 17, versículo 20. Lo voy a leer y vamos a analizar algunas cuestiones. Dice allí Dios a Moisés, y en cuanto a Ismael, acá Dios le está hablando a Abraham, es revelación a Moisés, pero está hablando del profeta Abraham, el padre de la familia abrámica, o sea, el padre de Ismael e Isaac, de donde vienen los profetas de Israel y el profeta del Islam o los árabes, tanto Saleh como Hud como Muhammad, que están todos en el Sagrado Corán y que la tradición cristiana no recoge porque sigue la línea de Isaac hasta Jesús, pero de la línea de Ismael hay un vacío, a pesar del versículo que vamos a analizar. No debería haber este vacío, pero lo hay. Y lo cierto es que vamos a hablar de esto, que es muy importante. Dice allí en el Antiguo Testamento, y en cuanto a Ismael también te he oído, Dios le dice a Abraham, y en cuanto a Ismael, tu primogénito, también te he oído. He aquí que lo bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrarán, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Es una profecía, la anuncia la venida de Isaac con Sara, que era estéril, pero milagrosamente Sara va a tener un hijo, que es Isaac. Muy bien. Vamos a analizar un poco este pasaje porque es importante. En primer lugar, Dios está diciendo, en primer lugar, que el que hace la súplica es Abraham. Los profetas sabemos, la súplica de los profetas no es una súplica cualquiera, es una súplica de los hombres elegidos de Dios, de los elevadísimos. La súplica de los mensajeros de Dios es escuchada por Dios, son sus amados, son sus elegidos. Y dice que te he oído, o sea, la respuesta es positiva con respecto a la súplica de Abraham sobre Ismael y la descendencia de Ismael. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, dice. Fructificar, o sea que va a dar frutos. ¿Qué quiere decir que va a dar frutos? Quiere decir que va a tener hijos creyentes, hijos monoteístas, no idólatras.
12 príncipes o principales se engendrarán. De allí van a venir 12 imames, 12 amires, 12 príncipes o primeros o adelantados. Y también algunos dicen principales. Yo desgraciadamente no estoy analizando sino la traducción, no tengo el original en arameo conmigo, para analizar un poco más en profundidad estos términos. Yo no tengo conmigo el libro de Muhammad en la Biblia que escribió el obispo Daud Ahad, me parece que se llamó, que es un obispo siríaco converso al Islam, que conocedor del arameo y que analiza en su libro, que está en español, no lo tengo yo conmigo ahora, pero allí analiza el texto arameo, sería importante verlo. Voy a ver si lo consigo y para la próxima charla, si hay algo que agregar, lo vamos a decir. Muy bien, acá dice que haré de él una gran nación. Nación, Mellat, también es un término que árabe y arameo, de la misma raíz semítica, cuando Dios habla de nación, habla no de raza, ni siquiera de etnia, sino que habla la nación para Dios, la nación del Islam, por ejemplo, la nación de los creyentes, es una nación, es una unión y una reunión de gente en torno a la fe, en torno a la creencia, no en torno a la raza o la etnia o la herencia racial, digamos. Cuando Dios habla de un pueblo como una nación, habla de una comunidad organizada en torno a la obediencia a los mensajeros, una comunidad que tiene como cabeza, como líder, a un representante de Dios. De modo que nación no tenemos que entender como entendemos nación hoy en día, las naciones, digamos, la Asamblea de las Naciones Unidas, naciones en el sentido de los países estos que están, digamos, que conforman los distintos pueblos. No, acá nación, cuando Dios habla de mi nación o la nación, que os levantaré, dice, os haré de él una gran nación, haré de Ismael una gran nación, quiere decir una comunidad organizada, obediente de los profetas, monoteísta. Eso es una gran nación fructífera, esos son frutos. Y dice que, por lo tanto, fuera de la nación de Dios hay disgregación, hay idolatría, hay división. La unidad se da teniendo como eje la unidad con Dios. Muy bien. Después dice más, yo estableceré mi pacto con Isaac que van a hacer el año que viene. Esto es la creencia de los cristianos, que el pacto, nosotros creemos que el pacto Dios lo establece con todos sus mensajeros. Y vamos a analizar en el transcurso de la charla de hoy cómo estas dos líneas de Ismael y de Isaac van a estar operando en la historia y se van a reunir, como dijimos al principio, con la venida de Jesús y el Imam Mahdi. O sea, la línea de Ismael, la línea de Isaac se reúnen y cobra fuerza total el mensaje monoteísta de Abraham, o la familia abrámica, como cabeza de la comunidad organizada a nivel mundial. Esta vez va a ser mundial universal, ya no va a ser local o regional en el Asia occidental o el sudeste asiático o el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Muy bien. Acá entonces tenemos esta gran bendición multiplicada, va a ser una nación muy grande, muy multiplicada, muchos frutos. Y nosotros sabemos que de la línea de Ismael, la única nación grande y fructífera que la historia muestra con total evidencia es la nación del Islam. O sea, es
los seguidores del profeta Muhammad, y los 12 príncipes son los 12 imames o sucesores del profeta o apóstoles, así como los apóstoles 12 en el caso de Jesús. También Muhammad tiene 12 sucesores o apóstoles elegidos por Dios, porque es importante esto: los apóstoles, los seguidores, los sucesores, los discípulos deben ser elegidos por Dios y el profeta. Lo que Jesús elige es lo que Dios elige. Lo que Muhammad elige es lo que Dios elige. Ellos son representantes de Dios. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un pasaje que no debemos olvidar porque es fundamental para nuestro tema de la alianza estratégica. Luego tenemos otro libro muy importante que es Deuteronomio capítulo 15. Allí hay un pasaje muy trascendente para lo que nosotros queremos exponer, que dice así: Dios le habla a Moisés: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Un profeta como tú te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. O sea, acá le está hablando Dios a Moisés: un profeta como tú. No como yo, como tú, vamos a corregir esto. Un profeta como tú te levantará Jehová. O sea, Jehová, Dios, va a elegir un mensajero, un profeta como Moisés. ¿Qué quiere decir como Moisés? Quiere decir que recibe libro, revelación, que es imam, es guía. O sea, que es conductor, es jefe, es líder de un pueblo de creyentes, monoteístas. Un profeta como tú, de entre tus hermanos. Acá, desde la lectura islámica de este texto, está diciendo de entre tus hermanos, quiere decir de Isaac y de Ismael. Moisés es de la línea de Isaac. De entre tus hermanos quiere decir de los hermanos de Abraham. Así lo interpretamos nosotros. A él oiréis, tendréis que escuchar, es un mensajero, conforme a todo lo que pediste a Jehová, mi Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. O sea, también esta es una súplica de Moisés que es escuchada por Dios, y nuevamente alude a un mensajero que vendrá entre tus hermanos, que es como tú, es decir, recibe el libro y tiene categoría de conductor, de jefe. No es un mero informante, un profeta en el sentido que anuncia revelaciones, sino que además tiene que guiar a la comunidad. Al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, un profeta como tú levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca. Como la revelación del Corán, que es la palabra de Dios en boca de Muhammad. Y él les dirá todo lo que yo mande. O sea, no hablará por sí mismo. Dice el Corán: la yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. No habla por sí mismo, sino lo que Dios le revela. Es mensajero. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Habrá que responder. Bueno, muy bien. Para nosotros acá hay una alusión clara también a que va a surgir un profeta que va a hablar en nombre de Dios, será mensajero y conductor, igual que Moisés, de entre sus hermanos. Ahora, claro, un cristiano puede interpretar que esté hablando de Jesús. Las interpretaciones pueden ser diversas, sí, acordamos con eso, pero el tema es que nosotros queremos puntualizar ahora la interpretación islámica sobre estos versículos que son interpretaciones. Bueno, en el caso de Ismael es explícito, no hay mucho que interpretar. De ti vendrá una descendencia numerosa y haré de ella una gran nación. O sea, ahí la interpretación es directa, digamos. Muy bien. Ahora vamos un poco más a un pasaje que no es muy considerado, pero que para nosotros va a ser clave, que es Mateos capítulo 21, versículo 33, Marcos capítulo 12, versículo 1 y Lucas capítulo 20, versículo 9. Repito, Mateo 21, 33, Marcos
12:1, Lucas 29. Presten atención, se llama la parábola de los labradores malvados. Este pasaje es muy importante y realmente bastante explícito. Acá Jesús se encuentra con los sacerdotes, los rabinos, el gran rabinato, enemigo de él, en el Sanedrín, los ancianos de Israel. Y le dicen que, ¿de qué autoridad tú hablas? ¿Con qué autoridad tú hablas? Fíjese cómo tratan a Jesús, ¿no? Que es un representante de Dios. Lo increpan y de alguna manera lo cuestionan. ¿Con qué autoridad tú hablas? Tú no eres de nosotros, no eres de los sacerdotes. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad? El tono no es bueno. El tono es condenatorio. Dice, Jesús está ante los principales sacerdotes, los principales, el Consejo Superior, los escribas y ancianos de Israel, que le dicen con qué autoridad haces esto. Jesús le dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Le dicen, no sabemos. Fíjense, sacerdotes principales no saben, no reconocen a Juan el Bautista, y son los principales. Jesús les dice entonces que él tampoco les dirá con qué autoridad, pero les diré 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados, que es la que vamos a ver, y la fiesta de bodas. Nosotros nos vamos a concentrar en esta segunda parábola. Jesús le está respondiendo al maltrato del Consejo Superior Rabínico de entonces, de su época. Y vamos a la parábola. Dice, había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Acá hay alguien que planta una viña, la cerca y la hace, digamos, fructífera, la va a hacer para que dé los frutos, muy prolija, muy bien hecha, y la alquila a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir. O sea, le arrendó, le dio todas estas viñas, todo este mundo, con todas sus bendiciones, Dios lo crea para que dé sus frutos. Los frutos son la adoración, el agradecimiento, las ofrendas, digamos, el hacer el bien, la caridad, los 2 grandes mandamientos. ¿A quiénes? Los labradores. Se los alquila. Los labradores no son dueños. Nosotros, los hombres, no somos dueños del mundo, sino que estamos de prestado, digamos. Dios nos da por un tiempo para que lo usemos y para que le demos los frutos, que es el agradecimiento, la buena obra, la buena acción, adoración a Dios, el bien al prójimo, etc. Pero los labradores, entonces envía a sus siervos, dice, para recoger los frutos, y envía a los profetas para ver la situación. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos les golpearon, a otros los mataron y a otros lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. A los profetas los mataron, los persiguieron. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Jesús nace sin padre. En esto, digamos, podemos nosotros, si bien el Corán no acepta esto de padre e hijo en un sentido literal, pero metafóricamente nosotros decimos, digamos, si se entiende padre por creador, hijo por creado, bueno, Adán y todos los hombres son hijos de Dios. De hecho, dice Padre nuestro, dice Jesús. O sea, nuestro, Padre de todos, en el sentido de creador. En el sentido de creador, metafóricamente podemos aceptar. El problema es que después se lo interpretó literalmente y eso es lo que el Islam rechaza. Pero bueno,
Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Él, que es un mensajero superior, o sea, fue creado directamente en el vientre de María Virgen, es un milagro. A él lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, Dios, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables, dijeron al Sanedrín, dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. O sea, cambiará los destinatarios de los envíos del profeta. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido este hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, escuchen bien, esta parte es importantísima, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado. Está hablando de los judíos, los labradores acá son los judíos, es Ban Israel, son los hijos de Israel, que Dios le envía a los siervos para recoger los frutos y ellos los maltratan, los apedrean, los golpean y los matan. Y cuando les envía el Hijo no lo reconocen. Entonces, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Será dado a una nación que produzca sus frutos. Es decir, a una comunidad de creyentes que siga al profeta y que por lo tanto da los frutos. El reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios en la tierra, porque los profetas vienen en la tierra a predicar, los frutos son en la tierra y la viña es la tierra. Por lo tanto, estamos hablando del reino de Dios en la tierra, que os quitará a vosotros, los Ban Israel, los hijos de Israel, y se lo dará a otros. Los únicos que se les puede dar una nación de creyentes es a los hermanos, es decir, a la descendencia de Ismael. Dice, y el que caiga sobre esta piedra será hecho a pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Es decir, será quitado de vosotros el reino. Fíjese que Jesús viene y no elige ningún sacerdote de discípulo. Elige toda gente, pescadores, digamos, campesinos, a un recaudador de impuestos, pero no elige a los que se supone eran los representantes de los profetas, de Moisés. Y dice, los que se creían privilegiados dentro del pueblo elegido, de esos no elige a ninguno y les va a quitar ahora la misión. ¿Por qué? Porque no reconocieron a los enviados y los mataron, los maltrataron. Cuando entonces el Sanedrín se vio aludido, quiso prenderle, quiso capturar a Jesús, pero tuvieron miedo a la multitud porque lo tenía por profeta a Jesús. Bueno, hay una breve explicación. Jesús está ante los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel que le dicen con qué autoridad haces esto. Bueno, esto ya lo dijimos. La viña es Israel. El que plantó la viña, en realidad la viña, más que Israel, la viña es la tierra. Los labradores son Ban Israel. El que plantó la viña es Dios. La cercó, la adornó y le colocó una torre. Es Dios que la construyó para que diera sus frutos en su tiempo como la más preciada. El tiempo señalado de la cosecha es el tiempo del fruto de la viña, el reino de Dios, la justicia, el bien, la adoración a Dios. Una nación que gobierna en la tierra con su cabeza y líder que Dios elige, que es Jesús, y que es Al-Mahdi, el príncipe, el 12º príncipe, donde se reencuentra la familia abrámica, el reino de Dios, la meta.
la meta y los anhelos de la humanidad y de todos los profetas, el plan de Dios en la tierra, para que sea Dios adorado en la tierra como lo es en el cielo. Los siervos que fueron a recibir la cosecha son los profetas que fueron enviados a Israel y que fueron muertos o maltratados. El Sagrado Corán confirma esto. Os enviamos profetas y los matasteis. ¿Le dice a quiénes? Le dice a los judíos que se oponen al profeta Muhammad. No a los judíos que aceptan el Islam, que aceptan el mensajero de Dios, que son humildes de corazón. Muy bien. El hijo del dueño de Jesús, dice, lo mataron y sacaron de Jerusalén. Bueno, esta es una interpretación cristiana del pasaje. Ahora, sigamos en orden. Nosotros tenemos que el tema en relación a los profetas anteriores, inclusive a Jesús, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. De mí se van a decir muchas cosas. Él dará testimonio de quién soy yo. Siervo de Dios, creado por Dios, Ruhullah, Espíritu de Dios, representante de Dios. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. O sea, acá la presencia, ahora, la interpretación cristiana en la Biblia de Jerusalén dice que se refiere al Espíritu Santo. Nosotros decimos que no se puede, por un lado, decir que Jesús es el Espíritu Santo y es el Padre, son tres en uno, uno en tres, y por otro lado decir es necesario que yo me vaya para que venga Él, porque se supone que si viene el Espíritu Santo viene Jesús y el Padre con Él, porque son tres que no se separan. Por lo tanto, para nosotros no está hablando del Espíritu Santo que está siempre con Jesús, sino que aparece en forma de paloma, que se anuncia a María para decirle la anunciación del nacimiento milagroso, se aparece como paloma en el río Jordán cuando es bautizado, cuando el profeta Juan el Bautista está bautizando, cuando Jesús bautiza con el Espíritu. De modo que en estos pasajes y en otros se ve que el Espíritu Santo está siempre acompañando la misión de Jesús, inspirándole y revelándole de parte de Dios. Muy bien. Pero entonces acá tenemos de vuelta esta alusión a que va a venir otro consolador como yo. Acá tenemos lo mismo en el Deuteronomio, que va a venir, Dios va a enviar a alguien de entre mis hermanos, alguien como yo, que os hablará y dirá lo que oiga decir, si va a recibir una revelación. Acá tenemos otro tema. Este pasaje de Juan 14 es muy importante porque el Imam Reda alayhi salam le va a hablar de este pasaje a los cristianos en la reunión con el Ma'mun, en la corte del Ma'mun, cuando reúne a los sabios cristianos a discutir con el Imam Reda, que es el octavo de los apóstoles, de los sucesores del profeta, y alude a este pasaje, con lo cual para nosotros este pasaje es clave también. Es decir, desde el punto de vista islámico, nosotros nos concentramos en este pasaje del Paráclitos, y Paráclitos, o en árabe Ahmad, o Muhammad, es el nombre del profeta Muhammad, que os enseñará lo referente a la justicia. Dice, ¿qué es lo referente a la justicia? Es el gobierno de Dios. ¿Acaso Muhammad no constituye una gran nación de creyentes monoteístas y no pone la piedra fundamental del gobierno de Dios? Y el Imam Mahdi, la concreción, el último de los sucesores de los 12 príncipes del Génesis, va a concretar esta cuestión. Bueno, dos cosas más rápido y termino con esto. El Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña hay uno de los pasajes, porque muchos de los bienaventurados, Dios revela acá a Jesús. Jesús dice que muchos de los bienaventurados serán de ellos el reino de los cielos. Bueno, sí, el reino de los cielos, el paraíso, será para los bienaventurados. Eso todos coincidimos. Pero hay un pasaje cuando dice, bienaventurados los mansos, los humildes, no los arrogantes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Acá habla de la herencia de la tierra para los creyentes. Eso coincide con lo que nosotros decimos del reino de Dios en la tierra. Los demás pasajes del Sermón de la Montaña, que está en Mateo capítulo 5, versículo 3, todos coincidimos con esos pasajes de los evangelios, los misericordiosos, los que tienen sed de justicia,
los que lloran por las injusticias, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los limpios de corazón, todos esos, los que trabajan por la paz, todos esos nosotros coincidimos en que son bienaventurados, sin duda, en los dos mundos, pero en el otro mundo van a ver la justicia plena. Pero también hay un pasaje, uno de los versículos dice, Mateo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra. O sea que la tierra va a ser heredada. Esto dice el Corán exactamente. Y mis siervos heredarán la tierra, los piadosos, los virtuosos, los monoteístas. Es decir, en el plan de Dios, en el reino de Dios, la tierra va a ser gobernada por Dios de grado, es decir, por el libre albedrío y la libre voluntad de los seres humanos. Y vamos a rematar esta parte con este pasaje que para mí es el más importante, porque los apóstoles le dicen a Jesús qué debemos pedir. Esto es muy importante que nos concentremos un minuto para terminar. Los apóstoles, es decir, los elegidos de Dios y de Jesús por su pureza, le piden a Jesús que les enseñe a pedir a Dios. Es decir, acá viene, Jesús le va a decir lo más importante. Acá tienen que pedir lo más importante. Porque quien pide, si yo le pido a una persona rica, no es lo mismo que pedirle a un pobre, ¿no es cierto? Yo le pido dinero a un rico, digamos, el que está en posesión de dar, a ese hay que pedirle. Muy bien. El más rico por excelencia de rico, el autosuficiente es Dios. Por lo tanto, lo que yo voy a pedir, enseñado por el mensajero de Dios, es lo más grande que hay. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Acá está la clave del plan de Dios, el plan de justicia, el reino de Dios, como tarea de los creyentes que deben pedir a Dios para lograrlo. Únicamente se va a lograr con la ayuda de Dios y deben procurarlo. Y lo demás se os dará por añadidura. Y aquí es donde, en esta cuestión fundamental, esencial y lo más importante que tenemos que pedir a Dios, que es la misericordia y la caridad gobernando en la tierra, o sea, los dos mandamientos principales gobernando el mundo, gobernando la sociedad. Una sociedad basada y organizada en base a los dos mandamientos. Esta es la gloria, este es el paraíso en la tierra, esta es la purificación de los seres humanos, esta es la fraternidad, la hermandad. El día en que las armas se conviertan en arados y el lobo conviva con el cordero, la promesa de Dios del reino de Dios en la tierra. No va a haber pobreza, no va a haber enfermedad, no va a haber virus, no va a haber toda esta porquería que hay hoy, no va a haber destrucción del medio ambiente, no va a haber guerras, no va a haber, dice el profeta Muhammad, una mujer podrá atravesar la península adornada con joyas sin que nadie la moleste, sola, de día y de noche. Ese es el paraíso en la tierra, logrado por los seres humanos con la anuencia de Dios. Entonces, con esto terminamos y concluimos como para nosotros en nuestra lectura de los pasajes, algunos pasajes, hay mucho más, pero bueno, no vamos a extendernos más porque se acabó el tiempo, pero desde una óptica, desde una lectura de la Biblia y del Nuevo Testamento, nos acercamos a esta idea fundamental y esencial que es el objetivo de Dios, el plan de Dios en la tierra, que deben hacer sí o sí los creyentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No sé si Sheikh Abdul Karim hay alguna pregunta. Alaikum salam, Sheikh. Hermano, si hay alguna pregunta para el Sheikh Abdul Karim, por favor formularla en este momento. Hasta ahora no he visto una pregunta, Sheikh. Un momento. No hay, ¿cierto? No, Sheikh, no hay preguntas. De todas maneras, si surge alguna interrogante,
posteriormente se puede escribir en el grupo y el Sheikh, inshallah, dará respuesta a las preguntas, inshallah. Acá dice que no se pudo entrar en el día de hoy, no recibí la invitación. Rodolfo. Pues se hizo la llamada a las 8:30, no sé, raro, ¿no? Que no le haya llegado, hermano. Bueno, igual, Sheikh Abdul Karim, las Pero personas siempre que por cualquier motivo no hayan podido escucharlo, después se pueden escuchar el audio, ¿no es cierto? la grabación, exactamente, sí, se grabó, exactamente, sí. Ok, pero parece que no hay preguntas, Sheikh. Entonces, bueno, hermanos, muchas gracias, Sheikh Abdul Karim. De todas maneras, surgirán preguntas más adelante, creo que las escribirán, inshallah, o cuando algunos, porque faltaron algunos hermanos también, cuando escuchen la grabación, inshallah. Nos despedimos, si Dios quiere, entonces, hasta el sábado. Gracias, Inshallah. Sheikh. Gracias, hermano. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Assalamu wa alaikum barakatuh. wa rahmatullahi wa barakatuh.